todos los asistentes. Muy buenas noches. A nombre de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, en el día de hoy tenemos la charla científica del mes de agosto, que va a estar a cargo de la doctora Wendy Cleves, de la Clínica Palermo, el doctor David Rincón, de Sanitas. Nos va a acompañar la doctora Natalia Vaquero, de la Secretaría Distrital de Salud, y también va a estar con nosotros el doctor Galarza, de la Clínica Palermo. El tema de hoy es sobre la presentación de un caso de hipertermia maligna, a hablar un poco de la ruta de dantrolene y actualizar un poco sobre el manejo y el costo-beneficio de tener el dantrolene. Entonces, la mecánica de la charla, pues, va a ser la presentación del caso clínico a cargo de la doctora Wendy Cleves, la costo-efectividad del dantroleno por el doctor David Rincón, la presentación de la red distrital por la doctora Natalia Vaquero y la gestión del caso por el coordinador de anestesia de la Clínica Palermo, el doctor Galarza. Muchas gracias. Y le agradezco al doctor Cohen la deferencia de haberme dejado coordinar esta reunión. El doctor Cohen es el secretario académico de la Sociedad Cundinamarquesa y pues me cedió el honor de presidir la charla de este mes. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que le podemos dar inicio a la sesión y que inicie la doctora Cleves con la presentación del caso clínico. Muchas gracias. Entonces, doctora Cleves, el auditorio es suyo. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Wendy Cleves, yo soy anestesióloga egresada de la Universidad del Bosque. Hoy actualmente pues estoy trabajando en la Clínica Palermo y en la Clínica de la Mujer y quería compartirles un caso de hipertermia maligna que tuvimos en el servicio en el mes de agosto. Dame un segundito. Entonces, inicialmente tenemos el caso, fue una paciente femenina de 40 años, la señora tenía un antecedente de una luxación de la articulación temporomandibular, ingresó programada para la realización de una meniscopexia con una condilectomía y reducción de la luxación temporomandibular. Tenía un peso en ese momento de 66 kilos con una talla de 1,53. De antecedentes durante la valoración preanestésica, encontramos únicamente una trombocitosis esencial. La paciente pues mencionaba en el momento de la valoración que ya se hacía su seguimiento de manera habitual por hematología y únicamente estaba en manejo con aspirina 100 miligramos al día, no tenía antecedentes toxicológicos, había estado expuesta previamente a la anestesia, le había recibido una anestesia general para una apendicectomía que se había realizado en la infancia por vía abierta y una cistectomía de ovario que se había realizado por anestesia general sin ninguna complicación. No tenía antecedentes transfusionales ni antecedentes familiares de importancia. En cuanto a la revisión por sistemas, la paciente pues asintomática cardiovascular y respiratoria, no tenía antecedentes de dolor torácico ni de disnea tampoco, con una clase funcional preservada. De la manera llamativa, en cuanto a la valoración, la paciente con una apertura oral un poco limitada, Mallampati de 2, una distancia tiromentoniana mayor de 6 y un prognatismo del maxilar inferior que era pues significativo. En ese momento, los laboratorios del ingreso con una hemoglobina en 15,5, hematocrito en 45, plaquetas de 625,000, con los tiempos de coagulación normales y una función renal preservada. Se considera entonces en el momento una paciente ASA2 con un RID1 programado para un procedimiento de riesgo cardiovascular intermedio. Se autorizó el procedimiento como tal y se dio la indicación de continuar con su manejo farmacológico de manera habitual.
Para la charla como tal, decidimos pues como iniciar como el minuto cero, como el momento de la inducción, para poder conducir como la charla a lo largo de los diferentes tiempos que se tuvieron. En el momento de la inducción, inicialmente se hizo la preoxigenación con máscara facial durante 3 minutos. Después de esto, una inducción endovenosa. Se administraron 60 miligramos de lidocaína con 2 miligramos de midazolam, remifentanil en TCI en infusión. 100 miligramos de propofol, norepinefrina en infusión también a 0.03 microgramos kilo minuto. Y ya que la paciente tenía probablemente una vía aérea difícil por los como hallazgos ya previamente descritos, se inició en la inducción y con la administración de succinilcolina con 70 miligramos. Posterior a la administración de la succinilcolina, la paciente presentó el espasmo del macetero, que se da con la administración de 40 miligramos de propofol. Posterior a esto se logra la apertura oral. La paciente se realiza pues por el procedimiento que estaba pensado inicialmente, intubación nasotraqueal por la fosa izquierda con previa administración de oximetazolina y lidocaína en jalea. Se coloca un tubo 6.5 y se verifica con adecuada ventilación y a pesar de que, digamos, tenía predictores, fue un Cormac 2B y se avanzó el tubo sin dificultad con una pinza de McGill. Posterior a la inducción, lo que como pusimos como minuto 15, la paciente presenta un evento con disminución de la saturación de oxígeno, con una saturación mínima que llega hasta el 50%. Posterior a esto, sibilancias generalizadas con predominio en el hemitórax izquierdo y ruidos velados en el hemitórax derecho. La paciente se realiza la verificación de la posición del tubo. Sin embargo, ya persiste con la saturación en descenso. Se considera inicialmente un broncoespasmo severo, para lo que se ajusta el aporte del FiO2 al 100%. Se administran 2 ciclos de salbutamol de 6 puff, 2 ciclos de bromoroipatropio también. Además de esto, se administran 2 gramos de sulfato de magnesio y 200 miligramos de hidrocortisona, 100 miligramos de ketamina y se inicia infusión de ketamina a 1 miligramo kilo hora. Y pensando que la paciente pues, inicialmente cursa con este episodio de broncoespasmo, se abre como tal la fuente del inhalado con Seborane en el vaporizador. Posterior a esto, la paciente minuto 50, mejoría de la saturación. En este caso, en este momento ya la paciente, a pesar de que persisten sibilancias, tiene las oximetrías van en ascenso, logrando una recuperación hasta 88-89%. Se considera, ya que la paciente persiste con sibilancias y ya ha estado con el manejo para el broncoespasmo inicialmente instaurado, como un diagnóstico diferencial anafilaxia, y se administran 200 miligramos de hidrocortisona en bol, se inicia infusión de adrenalina 0.05 miligramos kilo minuto. Hasta este momento, entonces, tenemos en minuto 70 la paciente con una hipercapnia en ascenso posterior a la recuperación del broncoespasmo, con un CO2 expirado entre 50 y 60, con soporte vasopresor con norepinefrina 0.05, adrenalina también a 0.05 microgramos kilo minuto, infusión de ketamina que se había iniciado posterior al episodio del broncoespasmo y de mantenimiento de remifentanil a 2 nanogramos por mililitro y Seborane al 2%. La paciente persiste con la hipercapnia en ascenso, logrando niveles de CO2 expirados entre 70 y 90. En temperatura, se realizó una temperatura con medición cutánea de 37.5, se decide el cambio del tubo orotraqueal por un tubo 7, se realizó un único intento con videolaringoscopia, en este caso pues exitoso, sin complicaciones. El retiro del tubo nasotraqueal, y ya que la paciente se encontraba con doble soporte vasopresor, se decide el paso del catéter venoso yugular interno y además de eso el paso de la sonda vesical en la línea arterial. Ahí, una vez, digamos que de manera simultánea, la paciente cuando se realiza la movilización para la colocación de la sonda vesical y el posicionamiento de la línea arterial, presenta un episodio de rigidez muscular generalizada. Y realizamos con la primera aproximación con los primeros gases arteriales, en los que encontramos un trastorno mixto del ácido base con electrolitos dentro de límites normales, la paciente con hiperlactatemia a pesar de que había sido, digamos que reciente el inicio de todo el cuadro, con un lactato en 3,1 y un requerimiento pues persistente de FiO2 elevadas, trastorno severo de la oxigenación con FiO2 al 100%.
La paciente entonces continúa con el CO2 en ascenso, tenemos hasta este momento un CO2 de 110, 113. Se realiza el paso posterior a la sonda vesical, observando la coluria, pues que está evidente el paso de la sonda. Y la rigidez muscular, se coloca un termómetro esofágico para hacer una monitoría de la temperatura más controlada. En este caso encontramos inicialmente una temperatura de 38.3 que fue ascendiendo paulatinamente hasta la máxima de 39.9. La paciente se realizan nuevamente control de gases arteriales, encontrando un trastorno mixto con una acidosis respiratoria como trastorno primario, una acidosis metabólica secundaria con un compromiso severo de la oxigenación persistente desde la parte inicial, electrolitos normales y una hiperlactatemia en ascenso con un lactato ya en este momento de 4,2. Se considera entonces como una probabilidad en este momento la alta probabilidad de hipertermia maligna. Realizamos en este caso pues la evaluación con esta escala para poder hacer el grado de la aproximación de la hipertermia, encontrando que tenía varios de estos criterios previamente establecidos, que tenía entre esos rigidez muscular generalizada, el espasmo del macetero que se presentó posterior a la administración de la succinilcolina, la coluria que previamente habíamos observado, un potasio de 6 que se observa después en los laboratorios séricos cuando se realiza la toma de la muestra, CO2 por encima, PCO2 por encima de 60 a pesar de que la paciente estaba con ventilación controlada. Además de esto, temperatura que va en ascenso por encima de 38,8, en el caso particular de esta paciente hasta 39,9. Base exceso menor de menos 8, que en nuestro caso estuvo hasta menos 12. Y un pH en 725, menor a 725, que particularmente fue de 6.9. Se consideró entonces, haciendo esta aproximación, la paciente tenía un puntaje de 88 puntos, siendo por encima de 50 considerado como casi con certeza una hipertermia maligna. En ese momento, entonces, se suspende el Ceborán en minuto 110. Se realiza el cambio de la máquina de anestesia por una máquina que previamente no había tenido exposición a inhalado durante 24 horas. Se administra flujo de 10 litros en minuto y se pone un FIO2 del 100%. Además de esto, se hace la modificación de los parámetros ventilatorios con un volumen minuto de 9 cc por kilo, frecuencia respiratoria entre 20 y 22 y se ajusta la PIP a 8. Se realizan las medidas de enfriamiento con la disminución de la temperatura de la sala en general con el aire acondicionado. Además de esto, el uso de mantas frías, se coloca una sábana húmeda sobre la paciente y se colocan paquetes de hielo distribuidos a lo largo del cuerpo de la paciente, favoreciendo el enfriamiento también. Se realiza la colocación de una sonda orogástrica y el lavado en cavidad gástrica con solución salina fría y la administración de líquidos endovenosos fríos por vías periféricas. Continuamos en ese momento con la monitoría de la temperatura con el termómetro esofágico y la monitoría de gasto urinario también continua. Al minuto 240, entonces teníamos en resumen la paciente con una diuresis de 900 cc, gasto urinario que había estado preservada en 0.8, lactato que se ha administrado de cristaloides 3200 y el retiro del soporte vasopresor por completo. Se reciben los primeros laboratorios que se tomaron cuando se consideró como aproximación inicial a la hipertermia maligna y en este caso recibimos una troponina negativa con unos tiempos que también estaban dentro de límites normales. La paciente, dentro de la consideración de la hipertermia maligna, también tenemos, digamos, que está descrito como el curso concomitante con CDI, entonces en este caso también por eso se realizó la medición de los tiempos. Trombocitosis que persistió elevada a pesar, en comparación con los niveles iniciales, en este caso de 930,000. También como se consideró como diagnóstico diferencial por la hipercapnia, una tirotoxicosis o una crisis que estuviera cursando, por lo que se tomaron también un perfil tiroideo en el que se encontró una TSH de 5.7 y que estaba ligeramente sobre el límite superior del laboratorio, que está en 4, y una T4 libre en 1.26. Creatinina en 1.18 y un potasio que fue el nivel que les había comentado previamente en 6.1, recibiendo el primer reporte de CPK en 4.947. Ahí ya, entonces se recibe el dantrolene, esto es el minuto 250. En cuanto a la paciente, tuvimos los primeros laboratorios séricos, también se inició manejo con solución polarizante. Se inició infusión también con la solución polarizante para que quedara 0.1 unidad hora.
Y una vez se logra la consecución del dantroleno, se administra el medicamento calculado según el peso de la paciente, que eran 66 kilos a 2.5 miligramos por kilo. Para esto entonces le correspondían 160 miligramos, que eran 8 ampollas. Se realizó la dilución del mismo en agua estéril, 60 mililitros de agua estéril, y se administraron por vía periférica. Previa a la administración del dantrolene, la paciente ya había tenido normalización o tendencia a la normalización de la hipercapnia. Ya teníamos CO2 entre 30 y 35 y la temperatura había descendido hasta 37,5. Se administró y había tolerado también el retiro del soporte vasopresor. Se realizó la administración del dantrolene. Posterior a la administración, ya la paciente con una mejoría clínica, con además de esto los gases que se tomaron de control, con una acidosis metabólica compensada, con un potasio ya dentro de límites normales y un lactato también en descenso, una PAFI 278, trastorno leve de la oxigenación, tolerando de igual manera el descenso de la FIO2 al 64%. En todos los anteriores habíamos tenido FIO2 de 100. Se considera entonces el traslado de la paciente a UCI. En UCI, ya al siguiente día, la paciente con una sedación con un RAS de -1, sedación midazolam fentanil sin requerimiento de soporte vasopresor, con ventilación en modo SIMB, con presión soporte y en plan de extubación. Nosotros realizamos la solicitud de la realización de la biopsia muscular para poder hacer la prueba de cafeína lotano. Sin embargo, pues esta no fue posible. Entonces se genera, pues se programa para la extubación el 5 del 08, es decir, 2 días después de haber iniciado el caso o de haber tenido el evento inicial. Se realiza la extubación exitosa de la paciente con oxígeno con cánula nasal. Tenía todavía pendiente la realización de la biopsia neuromuscular con una CPK total en 10.768. A pesar de esto, la paciente nunca hizo lesión renal, creatinina en 0,7. Y los gases arteriales con una mejoría importante, con un equilibrio ácido-base, el lactato ya depurado y sin trastorno de la oxigenación. El siguiente día, la paciente es trasladada a piso. Como único síntoma tenía o presentaba mialgias de predominio de miembros superiores en región cervical, que todavía las mantiene hasta el día de hoy. Y se hizo el 8 de agosto el egreso, 5 días posteriores al evento inicial, con la biopsia muscular pendiente para realizar de manera ambulatoria, igual que el seguimiento de CPK y el resto de paraclínicos, ya que no hubo, digamos, que forma de garantizar que se pudiera hacer de manera óptima el transporte o como procesamiento de la muestra. Listo. Doctora Cleves, muchísimas gracias por la presentación del caso y el manejo tan exitoso que hicieron, porque pues por lo que usted presentó, un caso nada fácil desde mi punto de vista. Bueno, para continuar con la charla, entonces invito al doctor David Rincón Valderrama para que continúe con la exposición de la costo-efectividad de tener el dantroleno y pues hacer algunas precisiones teóricas sobre la hipertermia. Doctor David Rincón, el auditorio es suyo. Buenas noches y a todos los colegas, muchas gracias por su asistencia. Muy mal. La lista de participantes, algunos colegas muy queridos, me alegra mucho verlos acá. Voy a iniciar acá la presentación. Por favor, me confirman si se está. Ahí estamos viendo su pantalla, ¿sí, señor? Perfecto. Listo. Entonces, pues, doctor Restrepo, muchas gracias. Como le decía, yo creo que pues, los temas de las precisiones teóricas de pronto lo dejaría de acuerdo a pues si existe alguna inquietud o algún comentario del auditorio hacia el final. Sí. Porque pues, me parecería de pronto interesante charlar algo, si el tiempo nos da, sobre
sobre el tema de la biopsia y sobre el tema de la prueba cafeína-lotano. Sí, señor. Y pues en estos minutos, en estos más o menos 10, 15 minutos que están en el cronograma de hoy, lo que quisiera mostrarles, aunque pues inicialmente lo habíamos planteado como hablar algo de la costo-efectividad del dantroleno, quisiera mejor, claro que hará parte de la respuesta, tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo pudiéramos entonces nosotros, ante semejante panorama de cuando estamos frente a estos casos ya agudos y estamos con el paciente con la altísima sospecha, pero ya cuando estamos como en frío, bueno, ¿y cómo podemos justificar que necesitamos el dantroleno en los quirófanos? Y este pues es un tema que venimos tratando ya hace bastantes años y realmente creo que nos hemos encontrado que existen unas barreras que están básicamente relacionadas con unos argumentos que se plantean como en contra de la disponibilidad. Y a veces, desafortunadamente, nosotros como especialistas en anestesiología nos prestamos un poco para normalizar esos argumentos. Y son básicamente 4. Podrán haber algunos otros, pero por temas de tiempo prefiero referirme a estos 4. El primer argumento es que esto es un evento raro. La hipertermia maligna es rara, a lo cual pues no se justifica realmente que una institución única se ocupe del problema. Y el otro, que va un poco pegado de este primero, es que pues no es costo efectivo tener un medicamento como el dantroleno, que pues se requiere una cantidad de viales importantes. Como lo veremos más adelante, estamos hablando de un stock, habitualmente se habla de 36 viales, como un manejo completo de la crisis, pero podríamos hablar también de un stock parcial de 12 viales, que sería como la dosis inicial que requeriría un paciente adulto. Y dado que estos medicamentos se vencen a los 2 años de fabricados, pues obviamente no es costo efectivo, porque si es una enfermedad rara, pues no vale la pena y lo más probable es que no tengamos cómo usarlo. Entonces, pues esto se vence y se bota y pues no es costo efectivo. Un tercer argumento es que pues esto es una enfermedad huérfana y realmente pues al ser una enfermedad huérfana y al ser una enfermedad rara, pues realmente pues no tenemos como la obligación de contar con las estrategias para manejar una eventual crisis. Y esto también, estas dos últimas, también un poco ligadas, y es que pues la norma no lo exige. Entonces, dado que en la resolución 3100, que es la que hoy tenemos vigente, que fue publicada en el año 2019, pues no hay una obligatoriedad porque ahí no se menciona el dantrolene dentro de los criterios de habilitación. Esos son los 4 argumentos que nosotros nos hemos encontrado. Entonces, haciendo un poco como un ejercicio de qué tan ciertos son estos argumentos, pues les propongo que los revisemos. Entonces, el primero de estos, que es un evento raro, lo que podríamos responder es que depende. ¿Y depende de qué? De la perspectiva que estemos hablando. Obviamente, la perspectiva de un paciente, cada vez que se somete a un procedimiento quirúrgico, y lo mencionaba dentro de la historia clínica la doctora Cleves, pues incluso pacientes que tienen exposiciones previas a la anestesia pueden presentar crisis de hipertermia maligna. Pues situación que ya la conocemos desde hace algunos años. Y pues sí, realmente desde la perspectiva de un paciente, pues esto es un evento que puede ser relativamente raro. Pero desde la perspectiva de un especialista o de una clínica o un hospital, o desde la perspectiva país, estos riesgos no se pueden interpretar de la misma manera. De tal manera que, pues, aunque es un evento que no se presenta pues con una frecuencia muy alta,
pues no podemos hablar necesariamente de que estamos hablando de algo raro. Entonces, para esto nos remitiremos pues a la epidemiología. Realmente el trastorno genético que hace susceptibles a los pacientes a hipertermia maligna no es tan raro. Se puede encontrar, según algunos reportes de la literatura, y esto todavía sujeto a bastante revisión y posiblemente esto se modifique en los próximos años, porque el mapeo genético y la detección genética de de este problema y de esta susceptibilidad, pues va avanzando. Y lo que tenemos en este momento es que alrededor de 1 de cada 3.000 pacientes tiene el trastorno genético. Pero pues como ya sabemos que esta enfermedad no se manifiesta excepto con la exposición de disparadores, que son básicamente los anestésicos inhalatorios y la succinilcolina, pues muchos de estos pacientes nunca se enterarán de que tienen este trastorno genético. Ya pues a este trastorno genético, si le sumamos la exposición, y la relación entre dosis y tamaño corporal, pues obviamente encontramos que en los niños se presenta con una frecuencia mayor que en los adultos. En los niños, con una frecuencia de alrededor de 1 en 10.000 casos, mientras que en los adultos estaríamos hablando de alrededor de 1 en 100.000, 1 en 200.000, pero casi por mantener cierta armonía de estos indicadores, hablamos de 1 en 100.000 y posiblemente los invito a que mantengamos ese número en mente con el ejercicio que estamos haciendo, de 1 en 100.000. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa perspectiva desde el paciente, cada vez que una persona se somete a una cirugía donde se usen disparadores, pues tiene una probabilidad de 1 en 100.000, pues si es un adulto, de tener una crisis. Y obviamente, pues esto nosotros lo interpretamos como algo raro. Y de hecho, pues si esto lo sumamos haciendo algunas estimaciones muy gruesas que pueden variar de acuerdo al tipo de práctica clínica que tenga algún especialista, pero un número grueso de número de pacientes que puede llegar a tener un especialista en su práctica normal puede ser alrededor de 1 en 30.000 en toda su vida profesional. Lo que nos lleva a que si se usa disparadores en alrededor de 50% de estos pacientes, la probabilidad de que un anestesiólogo tenga por lo menos un caso de estos en su vida profesional está alrededor del 10%. Es decir, que ya si lo vemos desde esta perspectiva, pues estos eventos que hemos interpretado normalmente como algo muy raro, ya empiezan a no serlo. Ahora, si ya lo vemos desde la perspectiva de una institución de salud, un hospital o una clínica, pues acá ya los números también empiezan a cambiar. En general, lo que encontramos, una clínica de tamaño relativamente grande para nuestro medio, obviamente esto puede cambiar en otros países donde hay instituciones mucho más grandes que manejan un volumen muy importante, pero podríamos estar hablando alrededor que en una institución tipo hospital militar, Clínica Universitaria de Colombia, hospitales muy grandes, Hospital San Ignacio, probablemente al mes se exponen 500 pacientes a disparadores, entre 500 y 1.000, pero pues quedémonos con un número de 500 como algo genérico. Esto nos llevaría a que eso más o menos son 6.000 pacientes al año. La probabilidad de que una institución con 6.000 pacientes al año expuestos a disparadores tenga por lo menos una crisis de hipertermia maligna es del 6%. Entonces, vean cómo estos números empiezan a crecer de acuerdo a la perspectiva como los estamos viendo. Ahora, acá simplemente es un tema que me parece pues que es bastante lógico, y es que la disponibilidad de dantrolenes se toma desde la perspectiva de las instituciones, no desde la perspectiva de los pacientes ni desde la perspectiva de los especialistas, porque realmente quienes deben mitigar el riesgo y quienes deben gestionar el riesgo de tener disponible el medicamento para manejar la crisis son las instituciones. Y una institución
es decir, un gerente que está frente al manejo y la gestión de riesgo de una institución, pues debe saber que no estamos hablando de una situación que se presenta de 1 en cada 100.000 pacientes, porque esto le da una perspectiva que es errónea, sino que tiene una probabilidad anual del 6% de que una de estas crisis se desarrolle en su institución. Y obviamente debe brindar, no solo por temas éticos y por temas médicos, sino también por una obligación legal, debe brindar un entorno seguro para estos pacientes. Y ya cuando hablamos del 6%, no estamos hablando de un riesgo despreciable. Y de hecho, el riesgo de algunas circunstancias que consideramos un poco más frecuentes, como los incendios, incluso los terremotos, son mucho menos frecuentes que este 6%. Ahora, si ya lo vemos como país, esto pues nos sirve como para tener algunos otros indicadores en la cabeza. Y para esto pues usaría los datos que provienen de este artículo, donde se habla de que en el año 2016 se realizaron cerca de 1,4 millones de procedimientos quirúrgicos y pues más o menos nos situamos alrededor de esta cifra en los años siguientes, asumiendo nuevamente el uso de disparadores en el 50% de los casos, estaríamos hablando con una confiabilidad cercana al 95%, que es razonable esperar que en Colombia se presenten cerca de 12 casos anuales. Y pues incluso ahorita, más adelante que hablará la doctora Vaquero sobre estos temas y que pues con ella venimos trabajando ya desde hace algunos años sobre estos temas y sobre los reportes que hay, realmente esta cifra de 12 casos al año hace sentido, hace bastante sentido, porque realmente ese es el número en el que habitualmente nos estamos enterando del número de crisis anuales. Obviamente, esto se supone debe contener algún tipo de obligatoriedad en el reporte, que todavía no está declarado en la norma, pero es posible que un número importante de estos casos anuales estén reportados en el sistema de Civigila. Tarea que tenemos pendiente de hacer la revisión y hacer todo ese mapeo de esos casos que creemos que se presentan en Colombia al año. Y esto a plantear pues la otra barrera que encontramos, y es, pues ya nos damos cuenta que no es tan infrecuente, sobre todo si se habla desde la perspectiva de las instituciones, y desde la perspectiva del país, pues mucho menos. Entonces, pues como consecuencia natural, pues el argumento de decir que no es costo efectivo, pues empieza a tambalear. Y realmente al argumento de que no es costo efectivo, la única respuesta que podemos decir es que esto es absolutamente falso. Realmente es costo efectivo para una institución mantener un stock de dantrolene, ya sea un abastecimiento parcial de 12 viales o un abastecimiento completo de 36 viales. Y esto salió publicado en un artículo que salió pues, en la Revista Colombiana de Anestesiología en el año 2020. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el profesor Ciro Gómez, anestesiólogo y profesor de Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana, donde pues básicamente usando un modelamiento matemático, lo que encontramos es que esta costo-efectividad se da básicamente cuando se tienen en cuenta las consecuencias económicas que conlleva para las instituciones el tema de los litigios que hay alrededor de tener un caso en el cual se tiene que manejar sin la disponibilidad de dantroleno, incluso en el escenario donde el paciente sobreviva, porque pues recordemos que incluso sin dantrolene, pues existe una probabilidad baja de sobrevida, es una probabilidad cercana al 20% de sobrevivir, es que es relativamente baja para estos escenarios, pero incluso en ese escenario, tener el medicamento, pues protege a la institución. Ahora, sin tener en cuenta el costo de la vida y el costo de la pérdida que implica pues, la muerte de un paciente, que normalmente son pacientes jóvenes y en edad productiva.
de tal manera pues que en términos de costo-efectividad, tener un abastecimiento de dantroleno pues protege a la institución y obviamente protege pues tiene como un objetivo superior y es la protección de la vida de los pacientes. Y en este mismo trabajo pues lo que nos encontramos es que el factor más importante que modela esta costo-efectividad es la probabilidad anual del evento. Dicho de otra manera, el volumen quirúrgico de la institución. En la medida que la institución tenga un volumen quirúrgico más grande y tenga una proporción del uso de disparadores más grande dentro de sus pacientes, hay instituciones que proporcionalmente el número de los pacientes que usan disparadores puede ser del 90%, mientras que hay otras instituciones que de pronto apenas el 10 o el 20%. Por eso manejamos ese promedio del 50. Pero en la medida que la institución tenga más volumen quirúrgico y la institución tenga una proporción más alta del uso de disparadores, es más costo efectivo tener el medicamento. De tal manera que, pues una de las sugerencias que nos sale después de plantear esta investigación es que tenemos que abandonar nosotros como especialistas la narrativa hacia nuestros directivos de que estamos ante una enfermedad que se produce con unas crisis en 1 de cada 100.000 pacientes, dado que desde la perspectiva de la institución, pues esto no es cierto y pues puede desdibujar la relación de costo-beneficio que puede implicar tener el medicamento. Entonces, en términos generales, pues es costo efectivo tenerlo, protege la institución y protege los pacientes. Ahora, los otros dos argumentos, que se trata de una enfermedad huérfana, y pues al tratarse de una enfermedad huérfana y rara, pues realmente no estamos muy obligados a esto, y lo otro pues es que no hay jurisprudencia, entonces que no hay normas que nos obliguen a hacerlo. Y pues de esto, el primero de estos dos argumentos que van de la mano, pues sí, es una enfermedad huérfana, incluso así lo reconoce la legislación colombiana, pero aquí hay un pero grandísimo, o mejor dicho, 4 peros grandísimos alrededor del argumento de que esto es una enfermedad huérfana. Y es que esta no es una enfermedad huérfana como muchas de las otras enfermedades huérfanas, porque de esta conocemos su etiología, de la hipertermia maligna conocemos la fisiopatología y además conocemos su tratamiento. Y no estamos hablando de un tratamiento que fue descubierto hace 2 años, un tratamiento que se descubrió, por lo menos empezó a haber indicios del tratamiento efectivo alrededor de los años 70 del siglo pasado. Conocemos muy bien las consecuencias de no tratar la hipertermia maligna. Y pues no es una enfermedad nueva ni en el mundo ni para nosotros, porque pues dentro de las mismas publicaciones que hemos hecho, principalmente en la Revista Colombiana de Anestesiología, que hemos hecho muchos colegas, de Víctor Neira, desde el doctor Rojas, finalizando el siglo pasado, pues no podemos argumentar de que realmente esto tenga las mismas características de las enfermedades huérfanas supremamente raras. Y esto no es un argumento que salga de un raciocinio clínico o de un raciocinio teórico. Esto hace parte de la jurisprudencia, lo que ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda de la diapositiva. Esto es la sentencia 3297 del año 2019, donde se hace en la sala de casación civil, pues lo que hacen es conciliar un par de fallos que no iban en la misma vía, y realmente lo que hace la Corte Suprema en este caso es dar la razón a la parte demandante, es decir, a la familia del paciente que finalmente, pues, y de una forma muy lastimosa, falleció por no disponibilidad de dantrolene. Y estos son los argumentos que ya aparecen en la jurisprudencia, y esto aparece tal cual en esta sentencia. Es decir, nosotros no podemos argumentar después de esta jurisprudencia que estamos frente a una enfermedad huérfana y no estamos, a consecuencia de estos, obligados a disponer de los medios necesarios para manejar una eventual crisis.
Y el otro argumento que normalmente manejamos, que también aparece en esa jurisprudencia, es que no existe ninguna norma que nos obligue a hacerlo. Y precisamente esta sentencia invoca esta guía, la que ustedes ven acá, esta guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. En la página 36, acá, aparece puntualmente alrededor de la prevención de complicaciones de pacientes quirúrgicos, aparece estos dos renglones hablando de hipertermia maligna, y me permito leerlo textualmente. Es altamente deseable que todo sitio con ofrecimiento de servicios anestesiológicos tenga estrategias explícitas para la obtención urgente de dantrolene para el manejo de una crisis de hipertermia maligna. De tal manera que sí existe, esto es publicado por el Ministerio de la Protección Social, está vigente desde el año 2010 y posiblemente, pues, cabría suponer que si se actualiza una década después, se mantendrá por lo menos en las mismas condiciones o incluso subiendo un poco de nivel la obligatoriedad. De tal manera que sí existe una norma nacional, pues que está en esta guía técnica, que nos obliga a contar por lo menos con una estrategia, tal cual como dice acá, una estrategia explícita para la obtención del dantrolene. En resumen, ¿es un evento raro? Depende. Si lo vemos desde el paciente, sí. Pero esta decisión se debe tomar desde la perspectiva de la institución. Y desde la institución, dependiendo del tamaño y del volumen quirúrgico, podría no ser tan raro. Es decir, una clínica promedio podría tener un riesgo alrededor del 6% de tener un evento, una crisis de hipertermia maligna en sus quirófanos cada año. ¿Que no es costo efectivo? Falso. Es costo efectivo. Protege legalmente a la institución, protege legalmente a los especialistas y protege la vida de los pacientes. Y esto, pues obviamente, hace un balance muy importante para favorecer el tema de la costo efectividad. ¿Es una enfermedad huérfana? Sí. ¿Reconocida en la legislación? Sí, pero tiene unas características que hace que pues no es una enfermedad huérfana de las que no se conoce nada y que hay poquitos casos en el mundo. Hay bastantes casos, sabemos cómo se trata, sabemos que existe un único tratamiento y esto nos obliga también a tenerlos disponible. Y que la norma no lo exige, falso. Sí lo exige y por lo menos las estrategias explícitas. Entonces, con esto pues les doy un agradecimiento pues inicial. Si más adelante tenemos la oportunidad de charlar sobre algún tema adicional y con esto pues le doy el paso a la doctora Vaquero y doctor Restrepo usted para que le dé pues haga lo pertinente la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rincón. Pues le damos paso ahora a la doctora Natalia Vaquero de la Secretaría de Salud Distrital para que nos hable de la parte de la ruta de Dantrolene. Y pues muchas gracias, doctora Natalia, por su asistencia, eh, muy formal, y muchas gracias por mostrar el esfuerzo que están haciendo ustedes con esto. Muy amable. Puede proseguir. Doctora Natalia. Ay, excúseme, tenía el micrófono cerrado. Buenas noches, doctor Restrepo, doctor Rincón, buenas noches. Muchas gracias a todo el auditorio por tomarse este tiempo para escuchar esta charla. Es un orgullo nuevamente tener la oportunidad de presentarles pues la iniciativa que se ha venido desarrollando con la colaboración de la sociedad y pues con la voluntad de nuestra secretaría. Un saludo muy especial del doctor Alejandro Gómez, nuestro secretario de Salud, y de nuestra subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, la doctora Eliana Hurtado. Yo vengo en representación de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud y vengo apoyando este proceso hace ya 6 años desde que se gestó con el apoyo pues, de la sociedad y del doctor Rincón, que hemos venido pues, trabajando de la mano estos años para fortalecer esta iniciativa. Venimos entonces, pues primero a contarles que a través de una estrategia que se denomina hacer las cosas bien, trae cosas buenas,
buscamos desde la Secretaría ser los aliados de ustedes como profesionales, como prestadores de servicios de salud, de las aseguradoras que tienen a sus prestadores dentro de su red. Y pues la idea es que nos reconozcamos como aliados estratégicos para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, evitando pues cualquier juicio de valor. Em, Todo esto a través del sistema obligatorio de garantía de la calidad, que ya el doctor Rincón nos ha venido mencionando algunas cosas importantes. Lo que buscamos es promover que los prestadores tengan adherencia a alineamientos basados en la calidad, en la seguridad del paciente, generando una cultura del buen servicio. Todos en algún momento no solamente estamos del lado de ser médicos, sino hemos estado del lado del paciente, como pacientes, o hemos tenido un familiar que ha sido paciente y que queremos que lo atiendan bien, que le den todo lo que necesita, que su problema de salud sea resuelto. Entonces, ¿esto a través de qué? Pues de la diversificación de algunas estrategias, como la asistencia técnica que fomenten la creación de redes colaborativas para la mejora. Este es un ejemplo, esta red de hipertermia maligna o esta red para el manejo de este evento es un ejemplo pues de ello. Fortalecer la gestión del conocimiento mediante el diseño y desarrollo de documentos técnicos. Esta ruta cuenta con un documento técnico que está disponible en la página web de la entidad para consulta libre de todos ustedes, que la sociedad les ha compartido a través de sus diferentes canales de comunicación y pues a través de esto hacer proyectos de investigación y de mejora. Adicionalmente, pues si es el caso, hacer reconocimiento a las instituciones que demuestren cambios y resultados en la calidad de la prestación de los servicios de salud y pues según la percepción de los usuarios. Entonces, básicamente, pues eso es como el propósito de nuestra secretaría. ¿De dónde salió todo esto? En el año 2017, a través del Comité Seccional Bogotá para el ejercicio, para el control del ejercicio de la anestesiología, surgió esta necesidad, surgió esta duda y se le planteó al secretario de Salud en su momento y nos dio aval como para empezar a trabajar en esto, para poder sentarnos a conversar con los miembros de la sociedad y ver qué podíamos hacer. En ese momento hubo pues voluntad política y con la red pública, con nuestros 4 hospitales, en este momento ya se habían fusionado, se generó un compromiso de disponer del medicamento para poder conformar una red que estuviera al servicio de toda la ciudad de Bogotá. A través de los años esto pues se ha venido fortaleciendo, hemos incluido algunos prestadores de la red privada y pues la idea es que a través de estos espacios de socialización podamos, ¿por qué no hacer crecer esta red y de pronto llevarla a otros departamentos, a otras ciudades, pues basados en esta necesidad y en todo lo que nos comentó el doctor Rincón de la costo efectividad y de por qué es necesario, no solamente porque lo diga la ley o lo diga una sentencia de la Corte, sino por garantizar esa seguridad y ese beneficio de nuestros pacientes. La resolución 3100, si bien del 2019, si bien no dice explícitamente usted debe tener dantroleno en las salas de cirugía, habla de unos mínimos y dice que usted debe tener unos medicamentos específicos para garantizar responder a ciertos eventos que se pueden presentar en el evento, en el acto quirúrgico. Entonces, pues como la hipertermia maligna es uno de estos eventos, pues si bien ahí no está explícito y esperamos que la nueva resolución nos apoye un poco más, esto viene del ministerio directamente para incluir este medicamento en específico, digamos que en aras de cumplir con esos mínimos, uno como líder de un servicio quirúrgico, como jefe de un quirófano, debería propender por garantizar que se disponga de este medicamento. La sentencia de la Honorable Corte Constitucional pues nos habla de que el Estado es el garante del derecho a la salud de los usuarios, reconoce la hipertermia maligna como una enfermedad huérfana y entonces pues nos aboca a nosotros como garantes, estemos desde donde estemos, desde la posición del ente rector como estoy yo, o de la posición como estaba la doctora Wendy como tratante o como anestesióloga en el momento del acto quirúrgico, pues somos los garantes de ese derecho y debemos hacer lo posible por salvaguardar la seguridad y la vida de nuestro paciente. La resolución 946 del 2019 que habla de la notificación obligatoria de las enfermedades huérfanas es el evento 342.
La ley 1751, que pues todos conocemos, la salud es un derecho fundamental, y pues toda la población que está en el territorio nacional pues es objeto de este derecho. La resolución 1438 de 2011 que habla de la definición de las enfermedades huérfanas. Les doy una cuña, la resolución 023 que actualizó el listado nacional de enfermedades huérfanas no incluyó la hipertermia maligna, pero por su baja prevalencia, pues es un evento sujeto a reporte. Necesitamos que ustedes, si tienen un evento materializado, lo reporten, porque eso nos va a servir a nosotros como insumo para tomar decisiones desde la alta gerencia, desde el ente rector, desde diferentes niveles para poder apoyarlos a ustedes mismos, que son quienes le dan la cara al paciente. Y pues el decreto 481 del 2004 que habla de incentivar la oferta a vitales no disponibles. El dantrolene es un medicamento pues vital no disponible, y pues hemos tenido varias situaciones a lo largo de estos años, particularmente el año anterior, hubo desabastecimiento y tuvimos que adoptar unas medidas de contingencia para lograr la disponibilidad del medicamento en un periodo más prolongado durante el año 2022. Hoy vengo a contarles una información que está en la guía. Yo los invito a que la lean con detalle, que la apropien, que la tengan como material de consulta. Pero vengo a contarles cómo se hace para que ustedes accedan al medicamento. Esto es en un escenario ideal. En la parte operativa, pues todo está sujeto a mejora y a veces pasan cosas que esperamos conocer para poder resolver y para poder trabajar. Pero entonces, bueno, ¿cómo determinamos la cantidad de viales? El doctor Rincón, ustedes que son especialistas en anestesia, lo conocen probablemente mejor que yo, pero pues la determinación se hizo pues basada en la evidencia. La incidencia promedio de 1 en 5.000 pacientes que presentan hipertermia maligna, y es la determinación para definir una enfermedad huérfana en nuestro país. El tiempo de vida útil del medicamento, entendemos que es un medicamento costoso, de baja rotación, las fechas de vencimiento, y esto pues con los proveedores a veces hay estrategias de recambio, a veces no. El tiempo de respuesta por parte del laboratorio o el distribuidor autorizado para la adquisición, como saben, pues es un vital no disponible, a veces no hay, no lo importan, entonces esto genera dificultades. Y según las guías de la sociedad, pues el cálculo está basado en una persona que pesa en promedio 70 kilos. O sea, la doctora Wendy hizo pues la explicación de cómo habían calculado la dosis para el caso en particular que presentaron anteriormente. ¿Cómo se reconstituye, cómo se administra, cómo se conserva y cómo se almacena? Como lo decía el doctor Rincón, el kit que nosotros tenemos en nuestras subredes y en nuestros colaboradores de la red privada tiene 12 viales. El tratamiento completo, pues tiene 36 viales. La primera fase, pues lo de salvar la vida del paciente en el momento, pues son los 12 viales iniciales. Este medicamento viene con un solvente, que es agua estéril para inyección, y el kit trae todos los dispositivos y los insumos que se requieren para hacer la dilución. Este medicamento está dispuesto en la farmacia de las instituciones que tienen el kit, y pues bajo todas las medidas y condiciones de seguridad, temperatura, iluminación y demás. El dantroleno en su envase original debe estar a temperatura ambiente entre 15 y 25 grados, y debemos evitar que se exponga por tiempos prolongados a la luz para evitar pues que la molécula se altere. La reconstitución requiere un vial de 20 miligramos. Se recomienda que se utilice 60 centímetros cúbicos de agua estéril, obteniendo una concentración final de 0,33 miligramos por mililitro. Es importante que quien esté haciendo la dilución debe, pues uno idealmente tener unos responsables para que hagan cada cosa cuando se presente el evento, que agiten muy bien el vial para que la dilución, pues la solución se incorpore bien con el agua y la solución esté transparente. ¿Cuánto tiempo sirve esta solución reconstituida? Ahí viene pues el problema, porque esto hay que usarlo porque si no se pierde y pues es costoso. Esta solución es estable por 6 horas a temperatura ambiente, debe estar protegida de la luz, y si se supera este tiempo, lamentablemente, pues hay que descartarla según el procedimiento de disposición final institucional. ¿Cómo se adquiere el kit? En caso pues de urgencia.
Lo primero es que quien tiene el evento, la institución donde está el paciente, donde se ha identificado el riesgo o donde se materializa ese riesgo y se presenta el evento en el quirófano, debe haber una persona a cargo que se encargue de hacer la solicitud al referente designado de la institución. Ya les voy a presentar el cuadro de quiénes son. Yo hice seguimiento después de este evento, centrada pues en la oportunidad de mejorar para garantizar el acceso en los turnos diurnos y nocturnos. Y estas personas pues tienen unos teléfonos institucionales y están pues digamos que disponibles las 24 horas para responder a la solicitud. La solicitud se hace inicialmente por vía telefónica por la urgencia y también hay unos correos electrónicos de contacto. ¿Que esto es perfecto? No, no es perfecto. A veces, ustedes saben, la comunicación, sobre todo en horas de la noche, con cualquier institución en este país resulta muy difícil, pero digamos que ya identificamos esa oportunidad de mejora y la gestionamos después de identificar. ¿A quién le corresponde ir a buscar el medicamento? A la institución que lo requiere. Debe disponer de una persona, de un vehículo que vaya en el término de la distancia, porque esto pues es rápido, pero pues Bogotá tiene dificultades, tiene tráfico, entonces esto puede retrasar esos tiempos y debe pues recoger el medicamento, diligenciar un formato que está ya diseñado por la institución para garantizar el tratamiento inmediato y el de las 6 y de las 24 horas. ¿Quién gestiona los recursos para recoger el medicamento? La institución que presenta el evento, como ya les mencioné. Se debe garantizar, obviamente, mantener esas condiciones que requiere ese medicamento para ser útil, mantenerlo a temperatura ambiente, no mayor a 25 grados centígrados, porque se desnaturaliza pues el medicamento. Y como les decía, pues uno sobre el papel trabaja en el mundo ideal. La entrega no debe pasar de 30 minutos después de la notificación del evento, porque la evidencia dice que si se retrasa la administración, incrementa la mortalidad en un 30%. Yo escuchando la presentación del caso, la administración del dantroleno se hizo en el minuto 110. Ya habíamos pasado hace rato los 30 minutos pues que uno tiene como ese tiempo de oro para administrar el medicamento. Sin embargo, pues la ruta funcionó, se adquirió el medicamento, se le administró al paciente y el paciente sobrevivió y egresó de la clínica eh, sin mayores complicaciones. Entonces, yo pienso que esto es una experiencia de éxito y que sí habrá cosas por mejorar y que las vamos a mejorar y que estamos prestos para hacerlo y para seguir mejorando porque esto demuestra que esta iniciativa pues ha sido valiosa y una vida que se salve pues es mucho lo que se logra. El quinto paso, todo el tema pues administrativo, la facturación, la reposición, la control del kit, pues debe adjuntarse vía correo electrónico a la persona encargada de la institución que presta el kit, la hoja de control de temperatura, todo el tema con el higrómetro y todas estas cosas deben remitirse para que uno tenga pues la constancia de que si no se usa el kit, se preservaron sus condiciones para garantizar que pueda ser usado por otra institución. Em, si no se usa, que puede suceder porque fue un tema que se identificó en la valoración preanestésica, que el paciente tenía riesgo, pero se hizo todo lo que indica la evidencia y no se materializó ese riesgo, entonces la IPS debe devolver este kit tan pronto finalice el procedimiento quirúrgico. En ocasiones tuvimos algunos retrasos en algunos momentos en que rotó el kit y pues esto está muy mal porque si llega a presentarse un evento, pues no tenemos capacidad de respuesta. La red en sus inicios tenía poquitos viales, entonces era muy complicado. Ahora yo les voy a contar qué tenemos al día de hoy en la ciudad. Cuando no se usa, lo único que se necesita, esto no se factura, no nada de estas cosas, es la hoja de control de las condiciones ambientales del área o servicio donde estuvo almacenado el medicamento. ¿Qué se requiere para el préstamo del medicamento? Son 4 cosas que pues están disponibles, no son complicadas, no son requisitos hiper mega complejos para facilitar que esto rote fácilmente. La fórmula médica,
hecha por el anestesiólogo, por el apoyo que tenga en el quirófano, una copia de la historia clínica que dé cuenta de la cantidad de viales que se administraron al paciente, la copia del documento de identidad del paciente y la copia del control de los factores ambientales donde se almacenó el medicamento durante su préstamo. Esto es como una cadena de custodia para saber que el medicamento estuvo bien preservado. Bueno, digamos que aquí estos son unos escenarios especiales que pueden de pronto presentarse si por cosas de la vida se rompe o se dañan uno o varios viales del medicamento que componen el kit, o en caso de que se pierda la estabilidad porque no se no se conservó la temperatura ni las condiciones ambientales que requiere, pues se debe informar a la persona referente que usualmente es el líder de farmacia de las subredes o de la institución de la red privada, decirle, venga, se dañó y pues como dicen coloquialmente, el que lo rompe lo paga, entonces la institución que genera el daño en el vial o en los viales, pues debe hacerse responsable y debe reponerlos, debe adquirirlo y reponerlo a la institución que se lo prestó. Eh, a quien se le factura, pues el tema del daño del vial, pues es a quien genere la avería, bien sea en el transporte, bien sea antes de diluirlo, en el proceso de dilución. Entonces, por eso, pues es importante que los profesionales de salas de cirugía, todo el equipo quirúrgico esté entrenado en cómo se debe reconstituir el medicamento, cómo debe prepararse. Cuando hay que mezclarlo, la fuerza de la jeringa y todas esas cosas y pues la angustia del momento pueden hacer que ocurran estos accidentes. Entonces, entre más entrenamiento tenga la gente, mejor se desenvuelve en una situación de emergencia como estas. La solicitud de reposición para la reposición del kit se debe hacer una vez termine la atención del paciente. Obviamente, primero la vida, primero la salud de esa persona que está ahí, de ese ser humano que está ahí presentando este evento. Se realiza según el proceso de compra definido por cada una de las IPS, teniendo en cuenta que este trámite no debe pasar de 2 semanas después de que se presente el evento. ¿Por qué 2 semanas? Porque tenemos poquitos y a veces el kit rota bastante entre instituciones, así no se presenten los eventos, tenemos una rotación importante porque pues ustedes están haciendo la tarea, están gestionando, identificando ese riesgo oportunamente y están tomando las medidas necesarias para mitigarlo. Si necesitan más viales con carácter urgente, además de la red pública, tenemos 3 instituciones, 3 entidades que participan activamente de nuestra red, en la red privada, el Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Operación Sonrisa y la red de farmacias Cruz Verde, que tiene distribuidos varios kits en diferentes instituciones de salud. Todo el tema de gestión y control de fechas de vencimiento que resulta una barrera porque pues el vencimiento y no roto el kit y entonces ahora qué hago y entonces esto vale mucho dinero y no se usó, pues debe hacerse según la política institucional que maneje cada IPS. Muchas veces en estos años las personas que adquieren o las instituciones que adquieren el kit hacen acuerdos de voluntades o negociaciones con el proveedor para hacer recambio, incluso entre las mismas instituciones que cuentan, ellas mismas se prestan, cambian cuando ya se va a vencer para tratar de darle pues un uso óptimo a la inversión. Aquí lo que quiero es como que hagamos un resumen de lo que les he contado. La identificación del riesgo debe ser idealmente en esa valoración preanestésica. Si el paciente tiene algún tipo de riesgo de presentar el evento, la idea es que apliquen la lista de chequeo y de manejo propuesta por la sociedad. Es el anexo 2 en el documento. Eh, Activar la ruta para garantizar el tratamiento en caso de que se materialice el evento y debemos pues tratar de disponer anticipadamente si hay riesgo identificado del kit en la sala de cirugía, los 12 primeros viales para garantizar la dosis inicial en los primeros 30 minutos. En un caso como el que nos presentaron hoy, pues no lo logramos a los 30 minutos, pero lo logramos. Entonces, lo importante es que ustedes conozcan dónde están, cómo están,
y que podamos garantizarle ese tratamiento al paciente. Una vez se administre ese tratamiento inicial o esas 12 primeros viales, pues garantizar los viales restantes para completar ese tratamiento de primera fase. Verificar, obviamente, como ya lo comentó la doctora en su presentación de caso, la estabilidad del paciente, administrar todos los demás medicamentos y todas las demás alternativas de tratamiento que el paciente requiera. Y en el momento en que el paciente esté pues estable, considerar el alta. No se nos olvide que tenemos 2 semanas para reponer el kit y mantener nuestra red operando. Esta es la tablita con los referentes actualizados. Como les decía, hicimos seguimiento, yo hago seguimiento semestral a la red, hicimos un seguimiento adicional para verificar que todo esté disponible y para comentar estas oportunidades de mejora frente a la respuesta oportuna a los llamados que pueden presentarse, sobre todo pues en horas de la noche, entendiendo pues que la comunicación a veces puede resultar un poco difícil. En la subred norte tenemos 2 referentes, la química farmacéutica Andrea Zanabria, ella está disponible 24 horas, así parezca imposible, pero así es, y el doctor Carlos Escobar, que es el líder de los servicios de anestesia. En la subred sur está el químico farmacéutico Mauricio Orozco, también está disponible 24 horas. La dinámica de las subredes hace que las personas que lideran ciertos procesos son profesionales de dirección, manejo y confianza y pues están disponibles 24/7, 365 días al año. También está la química farmacéutica Zaire Ramos, ahí están los teléfonos y sus correos electrónicos. En la subred suroccidente está Madeleine Ariza, que es la referente técnica de los servicios de anestesia, la doctora Madeleine Ariza. Y la química farmacéutica Luz Dari Terán, ella está disponible también, igual que los otros químicos, 24 horas al día. Contesta su teléfono institucional. En la subred Centro Oriente está la referente del servicio farmacéutico, la química Igna Benavides, que también su teléfono institucional está disponible 24 horas al día. ¿Quiénes hacen parte de nuestra red privada? La red de farmacias Cruz Verde, nuestra referente es Jamie Cárdenas. Aquí está su teléfono celular institucional y el teléfono de la oficina donde ella está durante el día. En el Hospital Universitario San Ignacio está Viviana Pinzón. Ahí está el teléfono y la extensión a donde uno se puede comunicar. Yo intenté comunicarme a este número, a esta extensión, excúsenme, y pues sí, no me entró a la primera, pero haciendo la prueba a la tercera me entró. Entonces, pues digamos que no es que sea imposible el contacto a este número, pero pues puede ser de pronto que esté más tardado con las otras. Estas son cosas que habrá que mejorar, obviamente, pues en la medida que vayamos avanzando. Y por último, la Fundación Operación Sonrisa, está la doctora Laura Van der Berg. eh, Ahí está su teléfono celular. Ellos tienen un kit aquí en Bogotá disponible todo el tiempo y otro kit que está rotando por Colombia, porque pues ustedes saben que ellos hacen intervenciones en todo el país, entonces ellos lo van llevando a donde tienen programadas sus jornadas quirúrgicas. Cruz Verde tiene 3 kits diferentes, uno en la Santa María del Lago, otro en la Clínica Colombia y otro en la Clínica Reina Sofía. ¿Qué hemos logrado en el 2023? Si uno mira hacia atrás, si lo que nos contaron hoy empezando hubiese sucedido en el 2010, en el 2015, pues de pronto no hubiese habido mucho que hacer. La mortalidad es altísima. La sentencia de la Corte habla de un caso de una deportista en el Valle del Cauca que falleció porque no había el medicamento. Y cuando no hay, pues no hay nada que hacer. El pronóstico es muy malo. De enero a agosto 28, se nos presentaron 3 eventos, 2 eventos de hipertermia maligna, uno de ellos el que nos presentaron al empezar este espacio, otro en el mes de enero en otra institución y un evento
que requirió el uso de dantrolene, que era un síndrome neuroléptico maligno. Los 3 pacientes accedieron al medicamento, hubo un resultado exitoso y hubo una recuperación total. El año pasado tuvimos 2 síndromes neurolépticos y un tétano severo en la subred norte, que para manejo para manejo del tema muscular y para manejo del paciente como uso off-label del medicamento, recibieron el kit y estos pacientes también se recuperaron. En el seguimiento tuvimos más de 10 movimientos de los kits disponibles en la red, entonces pues esto habla muy bien de la gestión del riesgo, de la anticipación de ese riesgo y pues todo de acuerdo a la evidencia. Y al 28 de agosto tenemos 130 viales disponibles en la ciudad, tanto en la red pública como privada, que eso es una cosa que no se esperaba tener, o creo, yo no sé, usted me corrige, doctor Rincón, si en su experiencia manejando este evento, usted pensó que eso estuviera disponible en la ciudad o cuando empezamos a trabajar esto, pues yo no lo veía tan posible. Por último, les muestro la ruta de acceso. Ustedes entran www.secretaria-distrital-salud.gov.co, pican en el ítem que dice Servicios de Salud de Aseguramiento y en la parte de abajo encuentran en el área de calidad de servicios de salud el documento de la ruta para el manejo de la hipertermia maligna en Bogotá. Muchas gracias por su atención y pues quedamos atentos a dudas o preguntas. Muchas gracias. Doctora Natalia, a usted muchas gracias, muy amable por tan buena exposición de cómo funciona la ruta y de todos los beneficios que se han tenido cuando antes no se tenía nada y pues tocaba oír los casos de que hubo un caso de hipertermia en tal parte y que hubo, no, paciente falleció. Bueno, ahora para terminar la exposición, el doctor Fabián Galarza, coordinador de anestesia de la Clínica Palermo, nos va a exponer cómo gestionaron la consecución de este dantrolene como la cereza del pastel de esta charla. Entonces, doctor Galarza, el auditorio es suyo. Listo. Ahí estoy viendo muy bien su pantalla. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya funciona. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Es un caso bastante particular. Creo que de todo lo que hemos revisado, de lo que ha mencionado, de los casos, la academia, la literatura, la presentación oficial del caso de la doctora Cleves, nos muestra que en muchas situaciones lo más relevante va a ser sospecharlo, ¿cierto? Tal vez algo que no todos queramos enfrentarnos o encontrar en la práctica clínica y en la práctica anestésica, pero como bien mencionaba el doctor Rincón y el doctor Restrepo, mientras más casos montemos en nuestras instituciones, más probabilidad vamos a tener. De allí que cada vez con el advenimiento de más manejo quirúrgico en todas las instituciones, más quirófanos disponibles, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de crisis, incluyendo la hipertermia maligna. Dentro de esto, de los retos que tuvimos en la consecución del dantroleno fue, uno, sospecharlo. Ahora, al identificar o sospechar todo lo que involucraba activar una ruta de dantroleno, sabiendo la gran mortalidad o complicaciones que podríamos tener. Dentro de la fortuna, comillas, del caso, fue un caso que se presentó de día, digámoslo así, 5:30, 6 de la tarde, de forma que todavía había muchas personas en sus sitios de trabajo, de forma que pudieran contestar y resolver algunas cosas. Inicialmente lo que buscamos fue conseguir el dantroleno en las redes, viendo los infogramas y como la bibliografía que teníamos, de algo que quedara muy cerca a nuestra clínica, a nuestra institución. De allí que miramos, bueno, ¿qué tenemos cerca? Mederi, San Ignacio, pensamos en Cruz Verde, Operación Sonrisa, que Supred nos quedaba cerca en algún momento, pensamos en Simón Bolívar, Supred Norte, porque hace un par de meses, 2 meses, tuvimos un paciente con historia familiar, el papá, de hipertermia maligna, y él iba para una cirugía programada.
De igual que se hizo todo el manejo en función de la preparación de la sala, pero teníamos la alternativa en caso de la necesidad del medicamento. En ese caso fue un paciente que se dio bajo anestesia regional y pues sin complicaciones en su momento. Sin embargo, en este caso empezamos a identificar, bueno, ¿dónde podríamos tener realmente el manejo? Esto es tomado de las infogramas de la Sociedad Cundinamarquesa, de allí que tuvimos subred norte, sur, suroccidente y centro oriente. Asimismo, como estoy vinculado a la Clínica Palermo, también estoy vinculado a la red suroccidente, a el Hospital de Kennedy. De forma que, a pesar de ir consiguiendo del sitio más cercano, y en su principio, lo mismo que le pasó a la doctora Vaquero, de llamar insistentemente al Hospital San Ignacio, no nos pudimos comunicar de ninguna manera. Inicialmente contestaron, se cayó la llamada, seguimos intentando y no nos pudimos comunicar, de ahí que cambiamos de alternativa para poderlo conseguir. De ahí que nuestro apoyo más grande sí fue nuestra referente de la red suroccidente, la doctora Arisa, a la cual agradezco su colaboración, de forma que pudimos conseguirlo, al igual que a los líderes de servicio farmacéutico, tanto de nuestra clínica como de la red. De allí que adicionales tuvimos a considerar, bueno, de la red privada, ¿qué apoyos podríamos contar? Con Operación Sonrisa justamente no lo dejamos como de última opción, no nos comunicamos con ellos. Y con Cruz Verde se hizo el manejo mediante correo electrónico directamente desde farmacia a farmacia, desde químico farmacéutico a químico farmacéutico, dado que los viales que teníamos disponibles en la subred en este momento en Kennedy eran de 7 viales, perdón. Esos 7 viales nos daban una dosis subterapéutica. Realmente para estos 66 kilos a 2.5 nos daba para 165 miligramos. Calculamos 160. Bueno, nos faltó un vial. Y entendiendo la magnitud y la severidad de la respuesta del caso tan marcada, con hipercapnias tan grandes, con una rigidez tan fuerte que tuvimos, pues miramos la alternativa de contar con la dosis inicial y con un bolo de respaldo, que ya nos hacía pensar de al menos contar con 16 viales para el manejo. De allí que con Cruz Verde, y en este caso la Clínica Colombia, se pudo manejar y se pudo solicitar el kit que tienen ellos, que son de 12 viales. Cosas que llaman la atención y a tener en cuenta en este aspecto. Primero, ¿a quién llamar? Si bien nos comunicamos de diferentes alternativas, diferentes medios, la solicitud del correo electrónico para solicitar el medicamento con la subred, telefónicamente, los grupos de WhatsApp para saber, bueno, tengo esta sospecha, vamos a activar la alerta de hipertermia maligna, ¿cómo la manejamos? Y afortunadamente se dio. Se dio la poder conseguirlo, se dio la opción de ir a recogerlo. Sin embargo, hay varias salvedades a tener en cuenta. Dentro del manejo fuimos nosotros quienes tuvimos que ir a buscar el medicamento. Digamos que fue algo bueno y malo en función de si voy a una institución que me lo va a prestar y conozco la institución, cómo funciona y me van a dejar entrar, es más práctico. Pero si voy a una institución en que no conozco a nadie, no conozco el hospital, no sé a dónde tengo que llegar, es mucho más dispendioso. En función de, bueno, ¿y usted a qué viene? ¿Y tiene algún carnet? No. ¿Pero a dónde viene? A farmacia. Pero a esta hora no podemos dejar entrar. Mire, pasa esta situación que me pasó al ir a llegar a buscar el dantrolene en la Clínica Colombia. Bueno, mire, yo vengo a farmacia a buscar tal lado, pero a farmacia es para pacientes en otro lado. No, mire, yo soy anestesiólogo, yo trabajo en otra clínica, pero necesito urgente ir a farmacia por un medicamento. No, pues que no podemos dejar entrar. Mire, por favor, déjeme pasar, que voy rápido, si quiere acompáñeme. Ir a farmacia a buscar el medicamento. Afortunadamente ellos ya estaban preparados y sabían que yo iba, ya se había mandado un correo electrónico, en función de tener el medicamento listo para la entrega, el recibido y salir directo para la clínica, de nuevo. De forma que esto fue algunas de las trabas a manejar. Ahora, en el escenario que hubiera pasado en una hora no convencional, que todos estamos expuestos, 2 de la mañana, 3 de la mañana, una cirugía de urgencia, probablemente la mortalidad se dispare más pensando en, bueno, estoy solo para manejarlo. No voy a tener la asistencia del químico farmacéutico, probablemente, tal vez del regente de farmacia. Tal vez la consecución o aprobación del líder del gasto se dará o no se dará para ir a conseguir el medicamento. Fácilmente me van a despachar un medicamento a las 2 de la mañana, donde bien mencionan que quien debe conseguir o hacer el traslado del medicamento debe ser la institución que lo requiera. Pero entonces, ¿a quién mando si yo no me puedo mover de estar cuidando el caso? ¿Bajo qué responsabilidad? Y que sepa qué tiene que traer, cuántos tiene que traer y la priorización de esto. O tal vez tengo que contratar un servicio de transporte privado para que lo haga. Estas son muchas imprecisiones que nos hacen pensar como oportunidades de mejora o versiones de calidad, porque cada vez tenemos casos más frecuentes.
En muchas ocasiones sospechamos que esto es chisme hasta que realmente nos pasa. Y hablando con el doctor Restrepo y con diferentes conocedores de este tema, nos damos cuenta que los casos son muy frecuentes, no solo en Bogotá, sino en el país, y que nosotros simplemente no nos informamos para decir, oiga, es que eso es muy raro, pasa una vez cada 3 años. No, pasa muchas veces al mes en todo el país, solo que los fallecimientos son grandes y las complicaciones son grandes. Y en muchas ocasiones por eso no se dan a conocer. De esta parte, pues ratifico mi agradecimiento al grupo de anestesiólogos de la clínica, tanto en Clínica Palermo como en la Red Sur Occidente en el Hospital de Kennedy. Agradezco a la doctora Arisa, a Luz de Terán, que nos pudo ayudar con la consecución, a nuestra química farmacéutica, Leonela, a la ciudad para poder permitir este espacio de poder brindar la experiencia del caso, dado que no es frecuente, y saber que aunque todos estamos expuestos a esto, hay alternativas para manejarlo y para conseguirlo. Y que a pesar que es un medicamento infrecuente, que tiene baja rotación, sí se puede manejar y sí estamos en capacidad de manejarlo en Bogotá. Para este kit específicamente que utilizamos, era una vigencia, estaba por vencerse para abril del 2024, con fabricación de mayo de 2021. De forma que a pesar que tenga baja rotación, hay que buscar las alternativas para poder contarlo disponible con eso. Muchísimas gracias. No sé si hay Doctor preguntas. Galarza, a usted muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, se nos prolongó un poquito la charla, pero pues yo me temía que esto iba a ser un poquito largo, pero dado el interés que tiene este tema en todos nosotros y el estrés que genera el no tener el medicamento para tratarlo, y pues yo les puedo contar historias de muchos compañeros que han tenido esto y han tenido simplemente que mirar cómo pasan las cosas. Entonces, los invito a levantar la mano. eh, Ahí dice, donde dice participar, para hacer las preguntas. Entonces, la vamos a ir dando la doctora Joana Mendieta. Por favor, active su micrófono y haga la pregunta que... Buenas noches, doctor Restrepo. Muchas gracias por este espacio. Yo trabajo en la ciudad de Chía, en el municipio de Chía, ¿sí? Sí. Bueno, y pues yo pienso que, bueno, afortunadamente se cuenta con una ruta en Bogotá. Sin embargo, no sé cómo la sociedad cundinamarquesa pudiera ayudarnos a los municipios vecinos, ¿sí? Porque acá realmente no tenemos una ruta, ¿sí? Y pues trabajamos, digamos, ya en estos municipios hay clínicas grandes donde se hace pues bastante cirugía y pues el riesgo siempre está latente. Pero pues desafortunadamente en estos municipios no contamos con una ruta clara como la tienen en Bogotá. No sé cómo Sociedad Cundinamarquesa si se ha pensado en establecer una ruta similar en los municipios de Cundinamarca. Pues le cuento que es, doctora Mendieta, que eso se está trabajando a través del Comité de Control para el Ejercicio de la Anestesiología de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Inclusive para este año tenemos programada para más adelante, pues ellos quieren un entrenamiento en esto de hipertermia maligna, pues una actualización, una exposición, y vamos a tratar por lo menos de empezar con los municipios muy grandes y que tienen muchas salas de cirugía, por lo menos para tratar de establecer también una ruta. Total, todos somos vecinos y también dentro de la estrategia grande de la sociedad está también trabajar esto. De esto se hace mucha insistencia también en el Comité Nacional del Ejercicio de la Anestesia para tratar de que esto sea una responsabilidad global del Estado. Y sí, vamos, se tiene en cuenta lo que usted está diciendo para trabajarlo. Nuestro interés es que poder lograr algún día que en instituciones grandes o en los grupos de instituciones de alta complejidad haya esto y en los sitios donde haya mucha cirugía se tenga esto para por lo menos empezar y con una institución vecina, si hay un caso, pues tratarlo. Gracias. ¿Más preguntas?
¿Alguna otra inquietud? Parece que la gente está un poquito cansada. Bueno, de acuerdo a lo que nos hizo la observación la doctora Natalia, de... espérense. El doctor Johnny Mena, por favor, puede activar Sí, su micrófono. muchísimas gracias, doctor Restrepo. Muy buenas noches a todos y gracias por invitarnos y por la presentación que nos están haciendo. Yo estuve desde el principio de la charla y pues yo soy un poco más joven que ustedes y sí, inclusive cuando yo me gradué hacia el 2012, todavía en mi formación la succinilcolina era un medicamento que se manejaba con restricción. Me llamó mucho la atención lo que decía el profe, no recuerdo quién fue desde un principio, y sí veo que desde pandemia la succinilcolina se volvió un medicamento que se utiliza, como decía el profe, de rutina. En realidad yo pienso que tenemos otras opciones como el rocuronio a las dosis E95 que las podemos utilizar. Tenemos su Gamadex por si lo necesitamos revertir. Pienso que sí debemos, es un llamado a la invitación a utilizar con más moderación la succinilcolina, donde que después de pandemia yo creo que la empezamos a utilizar muy liberalmente para todo. Entonces es simplemente una invitación a todos los compañeros a que la usemos de manera más prudente, porque pues es visto el caso de que la paciente no tenía el antecedente y no lo presentó. Con los halogenados pues no tenemos la opción, pero pues en los lugares donde tengamos TIVA lo podemos hacer, pero pues sí es muy preocupante esta situación. Yo no he tenido ningún caso de hipertermia maligna, tuve una aproximación muy cercana que fue un paciente que me dijo, es que mi papá tiene que hablar con usted antes de que me anestesie. El paciente tenía como 27 años y yo, bueno, listo, déme el teléfono. Y voy y lo llamo y me dice, sí, doctor, yo vivo en Cali, soy pediatra y resulta que a mí en tal año me hicieron una anestesia general y hice una hipertermia maligna, me hicieron la biopsia en Houston y salí positivo. ¿Qué tal yo no hubiera llamado al papá? Y finalmente, entonces ahí tuve una discusión con el cirujano porque era un apéndice de urgencia y el cirujano, él dice, no, yo no hago apendicectomías abiertas. Todas mis apendicectomías son por laparoscopia. Y yo, pero señor, tengo un caso claro de una hipertermia maligna. Finalmente, después de la discusión y todo, no quiso hacerla abierta. Menos mal el pisco era extremadamente rápido, lo hizo en 7 minutos, pero me tocó con una anestesia regional subaracnoidea alta, cosa que no se hace, pero también es una cosa muy preocupante que quiero comentarle con todos, pues para que sepan mi experiencia. Y la invitación a restringir el uso de pues no restringir, sino usarlo más prudentemente la succinilcolina. Gracias. Gracias, doctor Mena, muy amable. El doctor Gustavo Duarte, por favor. Active su micrófono, por favor, doctor Duarte. No lo estamos oyendo. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí sí. ¿Aló? Bueno, Aló, listo. sí. Ok. No, quiero agradecerles por la invitación a la charla, muy interesante. Es un tema que todo anestesiólogo sin duda alguna tiene que tener en mente, pues en todo momento, porque pues como vemos hay casos que se presentan de una manera, digamos que después de exposiciones a anestesia, pero pues yo creo que en la charla de la costo efectividad que dio el doctor David Rincón sí es claro, y uno no se quisiera meter con un medicamento tan versátil y tan útil como la succinilcolina, hablando de pronto la costo efectividad del Sugamadex y nosotros decir, bueno, entonces ahora que vamos a tener Sugamadex en todos lados, hagamos todas las inducciones de secuencia rápida con Roku. O sea, yo creo que tienes toda la cosa y las consecuencias que tiene perfectamente en su un medicamento que debe utilizar con una prudencia, que pues claramente hay que tenerla, pero pues dada la incidencia tampoco uno puede satanizar un medicamento que pues a más de uno nos ha sacado de problemas, ¿no? Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, doctor Duarte, muy amable.
¿Alguna otra pregunta para que levanten la mano? Si no, yo iba a hacer un comentario acerca de lo que contó la doctora Natalia de la resolución 023 de 2023 que hacen la nueva lista de enfermedades huérfanas. Pues sí figura la hipertermia maligna, pero figura una hipertermia maligna que se llama hipertermia maligna de artrogriposis torticolis. Y esa es la que siempre nos han incluido pensando que es la hipertermia maligna secundaria anestesia. Entonces les voy a leer textualmente lo que dice Orphanet, que es la red de referencia de enfermedades huérfanas a nivel mundial. El síndrome se llama síndrome de pterigion múltiple hipertermia maligna. Dice, es un síndrome de artrogriposis muy poco frecuente, descrito hasta la fecha solo en 2 parejas de hermanos de 2 familias no relacionadas. Está caracterizado por la asociación de artrogriposis, tortícolis congénita, rasgos faciales dismórficos, escoliosis progresiva y episodios de hipertermia maligna. No se han descrito más casos en la literatura desde 1988. Ese es el que ha habido siempre y ese es el que siempre cuando la sociedad hace el reclamo de por qué no está la hipertermia dentro de las enfermedades huérfanas, nos dicen, pero sí está, y nos muestran es esta enfermedad, que es totalmente diferente a lo nuestro. Bueno, ya como no hay más preguntas, yo quiero agradecer darles las gracias por su tiempo, darle las gracias a la doctora Cleves por la excelente exposición y pues un caso nada fácil, al doctor David Rincón, a la doctora Vaquero de la Secretaría y al doctor Galarza de la Clínica Palermo. A nombre de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesia les agradezco a todos ustedes la atención. Y recuerden que esta charla va a quedar grabada y para que ustedes la consulten en cualquier momento. Entonces, a ustedes muchas gracias, muy amables y que tengan muy buena noche y perdón lo largo de la charla, pero pues el tema se prestaba. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.